Ay, comadres. Háganse un campito y sírvanse un café bien cargado, porque la historia que les traigo hoy es de esas que te calan hasta los huesos. De esas que una, con estos ojitos que Dios me dio, ve pasar detrás de las puertas de las mansiones, allá donde el lujo esconde las penas más amargas y las envidias más retorcidas. Porque una cosa es lo que los ricos enseñan, y otra muy distinta lo que una escucha mientras anda con el plumero en la mano. Todo empezó con un grito, amigas, un grito que se escuchó hasta el último rincón de esa casa que parece palacio. Eres una burra, una incompetente total. Era la voz de la patrona, la señora Victoria Valenzuela, y sonaba como un látigo. Y en el piso, de rodillas, en medio de esa sala tan grande que parece plaza de pueblo, estaba Esperanza Hernández. Una muchacha buena, de 26 años, con más corazón que espaldas, recogiendo los pedacitos de un florero de cristal que se le había resbalado de las manos. Perdóneme, señora Victoria, fue sin querer, de verdad, susurraba la pobre Esperanza, y le temblaban las manos mientras juntaba esos fragmentos que cortaban como navajas. La señora Victoria, que a sus 58 años todavía se movía como una pantera, le daba vueltas alrededor, mirándola desde arriba. Su vestido azul, de esos que cuestan lo que una gana en un año, se movía con cada paso que daba, lleno de furia. Sin querer, repetía con un desprecio que helaba la sangre. Gente como tú ni debería entrar a una casa como esta. No tienen educación alguna. Y de los dedos de Esperanza, comadres, empezó a salir sangrita. Los pedazos estaban filosos, pero ella no se detenía, seguía juntándolos, uno por uno. No podía, no debía perder ese trabajo. Tenía a su abuela enferma, y cada peso que ganaba era para sus medicinas, para que no le faltara nada. Señora Victoria, yo pago el florero, dijo con un hilito de voz. Puede descontarlo de mi sueldo. La patrona soltó una carcajada, pero de esas que no tienen nada de alegría. ¿Descontarlo de tu sueldo? ¿Tú crees que con la miseria que ganas te alcanza para pagar un florero de 50,000 pesos? No vales ni la mugre que piso con mis zapatos. Nosotras, las otras empleadas, andábamos escondidas por los rincones, asomando apenas la cabeza. El corazón se nos hacía chiquito del puro miedo. Soledad, la cocinera, que es más buena que el pan, le hacía señas a Esperanza, de esas que dicen ya cállate, por favor, pero era demasiado tarde. El veneno de la patrona ya estaba soltado. Te voy a enseñar a tener más cuidado, inútil. Y dicho esto, levantó la mano, comadres, la levantó bien alto, lista para soltarle una bofetada a la pobre muchacha que seguía de rodillas. Esperanza nomás cerró los ojos, apretó los dientes y se preparó para recibir el golpe. Pero en ese mismísimo instante, ¡pum!, la puerta principal de la casa se azotó con una fuerza que hasta los cuadros de la pared temblaron. «Mamá, ¿qué gritería es esa?» La voz era de un hombre, una voz grave, fuerte, que cortó la tensión como un cuchillo. Era el señorito Diego Valenzuela, el único hijo de la patrona. Acababa de llegar de un viaje de 3 meses por Europa. Sus maletas, de esas de marca cara, todavía estaban en la entrada cuando escuchó los gritos de su madre. Cuando entró a la sala y vio aquella escena, se quedó tieso, paralizado. Una muchacha joven, con las manos sangrando en el piso, y su madre a punto de pegarle. «Diego, mi hijo querido». La señora Victoria bajó la mano de volada, tratando de dibujar una sonrisa en esa cara llena de coraje. «¡Qué sorpresa! No sabía que ibas a llegar hoy». «No importa cuándo llegué. ¿Qué está pasando aquí?», dijo él, sin hacerle caso a su saludo. Corrió hasta donde estaba Esperanza y se arrodilló a su lado, sin importarle que su pantalón de diseñador se ensuciara. «¿Está usted bien, señorita? ¿Está lastimada?» Figúrense, comadres, era la primera vez en sus 35 años de vida que el señorito Diego le dirigía la palabra, que de verdad. Miraba a una de las empleadas de la casa. Esperanza levantó la cara, y él se quedó impresionado. Tenía unos ojazos verdes llenos de lágrimas, y a pesar del uniforme sencillo y el cabello recogido sin chiste, se notaba que era una muchacha muy linda. «Estoy bien, señor Diego. Fue solo un accidente», dijo ella, con una voz suave y educada que no tenía nada que ver con los insultos que le había lanzado la patrona. «¿Accidente, mamá? ¿Por qué le estabas gritando de esa manera?» «Ay», dijo la señora, haciéndose la ofendida. «Fue una tontería. Esta muchacha rompió el florero de la colección alemana y me alteré un poco». «¿Un poco alterada?» Diego miró las manos de Esperanza, que seguían sangrando. «Le está saliendo sangre». «Son unos rasguños. Gente como ella está acostumbrada»,
soltó la señora, como si Esperanza no fuera de carne y hueso. Algo dentro del señorito Diego pareció romperse. ¿Cómo que, gente como ella? Venga conmigo, le dijo Esperanza, y le ofreció su mano para ayudarla a levantar. Vamos a curar esas heridas. No es necesario, señor Diego. Yo insisto. Y se la llevó a la cocina. Ahí, con un cuidado que ni les cuento, él mismo le lavó los cortecitos con agua y jabón. Esperanza estaba sorprendida, no podía creer la gentileza de ese hombre. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí?, le preguntó él. 3 meses, señor Diego. 3 meses, hizo cuentas. Fue justo cuando me fui de viaje. Exacto. La señora Victoria me contrató después de que usted se fuera. Mientras le ponía una pomada y le vendaba los dedos con manos torpes pero llenas de buena intención, Diego se fijó en lo fina que era Esperanza. Tenía una clase natural, una decencia que no se compra con dinero. ¿Y qué hace además de trabajar aquí?, le preguntó. Esperanza dudó un momento. En esta vida, aprende a no confiar en los patrones. Pero había algo en la mirada de ese hombre que le dio seguridad. Yo estudio pedagogía por las noches y cuido a mi abuela. ¿Quiere ser maestra? Sí, señor, y los ojazos verdes le brillaron. Siempre soñé con trabajar con niños. Diego terminó de ponerle la última bendita y le sonrió. Estoy seguro de que será una maestra increíble. Comadres, fue la primera vez en semanas que alguien le decía algo bonito a Esperanza. Sintió un calorcito en el pecho, como un rayito de sol en un día nublado. Señor Diego, su mamá tiene razón en algo. No debería estar conversando con usted así. ¿Por qué no? Porque somos de mundos muy diferentes. Diego la miró a los ojos, a esos ojos verdes, y sintió algo raro, una punzada en el estómago, unas ganas de protegerla, de saber más de ella. Pero justo en ese momento, Diego Roberto Valenzuela. El grito de la señora Victoria hizo que los dos brincaran del susto. Estaba parada en la puerta de la cocina, roja de puro coraje. Mamá, solo le estaba ayudando con las heridas. Ayudando. Te estás mezclando con la empleada. Eso no puede ser. Esperanza trató de irse, de escabullirse, pero la señora se le puso enfrente. Tú te quedas ahí. Quiero que escuches bien lo que voy a decir. Mamá, no es necesario. Sí es necesario. Se plantó entre los dos, como una muralla. Hijo, tú no conoces a gente como ella. Son todas iguales. Interesadas, sin carácter, sin moral. Usted ni me conoce bien, se atrevió a decir Esperanza, en voz baja pero firme. Conozco muy bien tu tipo, muchacha. La señora Victoria apretó los puños, y en sus ojos se vio un dolor viejo, un rencor guardado por años. Diego, empezó a contar, cuando yo tenía 20 años, mi papá enviudó. Una empleada de nuestra casa, una muchacha bonita, igualita a esta, logró hechizar a mi padre. El señorito Diego nunca había oído esa historia. ¿Y sabes qué pasó? Mi propio papá me corrió de la casa para quedarse con esa víbora. Perdí mi herencia, mi familia, todo. Tuve que empezar de cero, hasta que conocí a tu papá. Pero mamá, eso fue hace 40 años. ¿Y qué? Esas mujeres son todas iguales. Buscan un hombre rico para enredarlo y volverse ricas de la noche a la mañana. Esperanza sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Yo jamás haría eso, susurró. Claro que dices eso ahora. Todas dicen lo mismo. Diego miró a Esperanza y vio las lágrimas que le corrían por las mejillas. Había tanto dolor en su mirada que sintió unas ganas enormes de abrazarla. Mamá, estás siendo injusta. Injusta. Estoy protegiendo a mi hijo. Y tú, muchacha, y la señaló con el dedo, amenazante, si me doy cuenta de cualquier coqueteo con mi hijo, vas a saber lo que es la humillación de verdad. Señora Victoria, respeto mucho al señor Diego, dijo Esperanza, tratando de mantenerse entera. Pero no se preocupe. Yo sé cuál es mi lugar. Perfecto. Y que no se te olvide. La patrona salió de la cocina pisando con una fuerza que parecía que iba a romper las baldosas. Diego se quedó solo con Esperanza. Esperanza, perdóneme por la forma en que mi mamá la trató. No necesita pedirme perdón, señor Diego. Ella tiene razón en algo. Somos de mundos diferentes. Y con la cabeza baja, Esperanza salió de la cocina. Si ella le pone un dedo encima otra vez, avíseme, le gritó él, pero Esperanza ya se había perdido por el pasillo. A partir de ese día,
Comadres, la vida de Esperanza en esa casa se volvió un infierno. La señora Victoria le hacía la vida de cuadritos. Por la mañana, Esperanza dejaba la sala que parecía un espejo, y cuando la patrona bajaba, pasaba la mano a propósito por los muebles para encontrar una pizca de polvo que no existía. Mira nada más, lleno de polvo. Limpia otra vez. En la biblioteca, Esperanza pasaba horas organizando los libros por orden alfabético. En cuanto salía, la señora entraba y los desordenaba a propósito. ¿Qué es este desorden? Organiza todo otra vez. Lo peor fue que las demás empezamos a tratarla diferente. El miedo nos hizo cobardes. Si nos pedía ayuda, le decíamos que estábamos ocupadas. Si nos preguntaba algo, nos hacíamos las que no oíamos. La dejamos sola. Una semana después, Diego se dio cuenta del cambio. Cada vez que él intentaba saludarla, ella bajaba la mirada y salía casi corriendo. Esa tarde, la encontró llorando, escondida en el jardín. Esperanza, ¿qué pasó? Ella se secó las lágrimas de volada. Nada, señor Diego, solo descansaba. Pero estabas llorando. Yo la vi. La pobre ya no pudo negarlo. Es que a veces es difícil, dijo con la voz quebrada. ¿Difícil cómo? A veces me siento invisible, como si no sirviera para nada. Al señorito Diego se le apretó el corazón. Usted sí sirve, Esperanza. Mucho. No deje que nadie le diga lo contrario. Ella lo miró, sorprendida. Hacía tanto que nadie le hablaba con esa amabilidad. Pero el miedo era más grande. Es mejor que regrese al trabajo. A la señora Victoria no le gusta que me detenga. Esa noche, en la cena, Diego le preguntó a su madre. Mamá, ¿cómo ha estado el trabajo de Esperanza? Se ve medio triste. La señora casi se atraganta. ¿Triste? ¡Qué tontería! Gente como ella debería estar feliz de tener un empleo en una casa como la nuestra. Y le repitió la misma cantaleta. Deja de conversar con esa muchacha. No se ve bien que un hombre de tu posición se mezcle con empleadas. A la mañana siguiente, la señora Victoria se levantó con el diablo metido en el cuerpo. Fue a su joyero, agarró una pulsera de oro blanco que casi no usaba, y subió derechito al cuarto de Esperanza, en el desván. Era un cuartito humilde, pero limpio y ordenado. Y ahí, comadres, con toda la maldad del mundo, escondió la pulsera dentro de la funda de la almohada. 2 horas después, nos llamó a todas a la sala. Muchachas. Mi pulsera de oro desapareció de mi cuarto. Todas negamos con la cabeza, asustadas. Entonces vamos a revisar todos los cuartos, empezando por el tuyo, y señaló a Esperanza. Subimos todas en procesión. La señora fue directo a la almohada y, haciéndose la sorprendida, sacó la joya. Miren lo que encontré aquí. A Esperanza se le vino el mundo encima. Yo no agarré eso. Se lo juro por Dios. Claro que no, dijo la señora con ironía. La pulsera voló solita a tu almohada. En ese momento, apareció Diego, atraído por el escándalo. Esperanza agarró la pulsera de su mamá, le dijo Soledad, toda chismosa. Eso no es verdad, gritaba Esperanza, desesperada. Señor Diego, juro por la vida de mi abuela que no agarré nada. Diego miró la desesperación en los ojos de Esperanza, y luego, miró la sonrisita de triunfo mal disimulada de su madre. Mamá, déjeme ver esa pulsera. La examinó con cuidado. ¿Dónde guarda usted esta pulsera normalmente? En mi joyero, obviamente. ¿Y cuándo fue la última vez que la usó? No recuerdo, hace tiempo. Diego salió del cuarto y fue al de su madre. Buscó en el tocador hasta que encontró lo que buscaba, la factura de la joyería. Regresó con el papel en la mano. Mamá, esta pulsera fue comprada la semana pasada. ¿Cómo pudo haber desaparecido de su cuarto si apenas llegó de la tienda? La señora Victoria se quedó pálida. Trató de inventar una excusa. La compré para reponer una que había perdido. Luego, acorralada, cambió la historia. Está bien, voy a confesar. Yo puse la pulsera aquí para probar si esta muchacha es honesta. ¿Usted hizo qué? Diego no podía creerlo. Fue una prueba, hijo. Esperanza ya no aguantó más y se soltó a llorar. Yo no merezco esto. ¿Por qué me trata así? Porque conozco muy bien tu tipo, le gritó la señora. El tipo que usa el llanto para conseguir lo que quiere. Ya basta, mamá, explotó Diego. Esto es maldad pura. Estoy protegiendo a mi hijo. ¿Protegiendo de qué? De una mujer honesta y trabajadora. De una interesada que quiere dar el golpe.
Esperanza se secó las lágrimas y miró a la señora Victoria con una dignidad que ya quisiéramos muchas. Señora, puede quedarse tranquila. Yo jamás me involucraría con el señor Diego. Yo sé cuál es mi lugar. Esa frase, ¿cuál es mi lugar?, le dolió a Diego en el alma. Los días siguientes, Diego buscaba cualquier pretexto para hablar con ella, para hacerla sentir que no estaba sola. Se enteró de que para pagar la universidad y los medicamentos de su abuela, Esperanza trabajaba en otras 3 casas los fines de semana. 4 empleos y además la escuela. Era una lucadora. Pero la señora Victoria no se quedaba quieta. Le habló a una de sus amigas chismosas de la alta sociedad y la mandó a la colonia donde vivía la abuela de Esperanza. 2 mujeres muy elegantes llegaron a la casita humilde y, con palabras muy finas, amenazaron a la viejita. Le dijeron que si su nieta no se alejaba de Diego, se encargarían de que no volviera a conseguir trabajo en toda la ciudad. Esa noche, cuando Esperanza llegó, su abuela le contó todo. La pobre muchacha lloró de pura impotencia. Al día siguiente, en la mansión, se volvió un fantasma. Evitaba a Diego a toda costa. Él no entendía nada. Esperanza, ¿me estás evitando? No, señor. Sí lo estás. ¿Alguien te amenazó? No. Señor Diego, por favor, déjeme en paz. Esa noche, Esperanza tomó la decisión más difícil de su vida. Escribió una carta de renuncia, la dejó en el escritorio de Diego, y antes de que amaneciera, se fue de la casa. Cuando Diego encontró la carta, se volvió loco. Bajó corriendo y encontró a su madre desayunando, tan tranquila. Usted sabía que Esperanza se iba a ir. Sabía. ¿Qué le dijo? Le expliqué que era lo mejor para todos. Diego sintió una rabia que nunca antes había conocido. Usted amenazó a una viejita. ¿Y qué? Te salvé de una situación vergonzosa. Ella no era solo una empleada. Era una persona especial. Si vas tras esa muchacha, le advirtió su madre, puedes olvidarte de que eres mi hijo. Está bien, respondió él. Y por primera vez en su vida, salió de esa casa azotando la puerta, dispuesto a enfrentarse a todo por ella. Diego fue a buscarla a su colonia, pero ella no quiso hablar con él. Estaba demasiado asustada. Fue entonces que Diego habló con Soledad, la cocinera, y le sacó toda la verdad, la vigilancia, las amenazas a la abuela. Con el corazón en la mano, fue a enfrentar a sus padres. Voy a casarme con Esperanza, les anunció. La señora Victoria casi se desmaya. Su padre intentó razonar con él. Pero Diego estaba decidido. Si te casas con ella, tendrás que elegir, le dijo su madre, entre ella y la familia. Y la herencia. ¿Hablan en serio? En serio. Si te casas con ella, te quedas sin nada. Diego no lo pensó 2 veces. Entonces, la elijo a ella. Esa misma noche fue a casa de Esperanza. Peleé con mis papás. Les dije que me voy a casar contigo. Me dijeron que si lo hago, pierdo la herencia. Y les dije que no me importa. ¿Cómo que no te importa? Son millones, decía ella, llorando. Los millones no compran el amor. Esperanza, tú no arruinaste mi vida, la salvaste. Antes de ti, no sabía lo que era amar de verdad. Te amo. Y ella, entre lágrimas, le confesó que también lo amaba. Se besaron por primera vez, ahí, en la puerta de esa casita humilde. Y así, comadres, empezó su nueva vida. Diego firmó los papeles y renunció a su fortuna. Con los ahorros que tenía, le propuso a Esperanza abrir una empresa de limpieza. Tú pones el conocimiento, yo pongo el dinero. Socios iguales. La señora Victoria, ardida, intentó sabotearlos. Llamó a todas sus amigas para decirles que no los contrataran, que Esperanza era una ladrona. Pero el amor y el trabajo honesto pudieron más. Empezaron con un solo cliente, un amigo de Diego que confiaba en ellos. Y poco a poco, de boca en boca, la empresa Limpieza Eide empezó a crecer. Contrataron a Soledad y a Consuelo, a quienes la señora Victoria había despedido. Mientras tanto, la patrona se quedaba cada vez más sola en su mansión vacía y silenciosa. Veía en las revistas las fotos de su hijo, feliz, trabajando junto a la mujer que amaba. Y la duda empezó a morderle el alma. Unos meses después, Esperanza se graduó de maestra con honores. Y en la fiesta de graduación, Diego, delante de todos, le pidió matrimonio con un anillito de plata. «Es lo que pude comprar», le dijo. «Es el más hermoso que he visto», respondió ella. El día de la boda, en una iglesia de barrio, sencilla pero llena de cariño, se dieron el sí. Y a la salida,
¿A quién creen que vieron? A la señora Victoria, parada en la acera de enfrente, sola, llorando. Diego fue a hablar con ella. Y por primera vez, la escuchó decir, me equivoqué, hijo. Per name. La señora se acercó a Esperanza y, con una humildad que nadie le conocía, le pidió perdón. Y Esperanza, que tiene un corazón que no le cabe en el pecho, la perdonó. Las dos se abrazaron, suegra y nuera, sellando la paz. Y la vida, comadres, les sonrió. Su empresa se convirtió en un éxito. Y poco después, en un almuerzo familiar, ya todos juntos, Esperanza dio la noticia. Iba a tener un bisnieto para doña Remedios y un primer nieto para una abuela arrepentida. Y así fue como el muchacho rico y la muchacha humilde nos enseñaron a todos que el amor de verdad no tiene precio, no conoce de clases sociales y es capaz de construir un imperio, aunque sea uno de limpieza y corazones contentos.